Hola, mi nombre es Aileen y en esta ocasión les voy a presentar sobre el síndrome de intestino corto. Para comenzar, las características generales del intestino delgado, sabemos que sus medidas de longitud van a depender del grado de contracción y relajación. Estos van a variar desde 3 metros hasta 8.5 metros en el adulto. Y bueno, cada uno de sus segmentos va a variar de longitud y de función fisiológica. En el caso del duodeno, es el sitio preferido para la absorción de nutrientes, como el hierro, el zinc, el cobre y el folato. En el yeyuno, en condiciones normales, un 90% de la digestión y absorción de macro y micronutrientes, como el calcio y el sodio, van a ser en los primeros de 100 a 150 centímetros de yeyuno. Y en el caso de el ilion, el tránsito es más lento y va a tener la absorción de la vitamina B12 y sales biliares. De igual forma, los fluidos y electrolitos son absorbidos predominantemente por el ilion. Entonces, de manera general, la mayor parte de la absorción de carbohidratos y proteínas va a ser en el duodeno y yeyuno, mientras que el ilion va a ser responsable de la absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Bueno, el síndrome de intestino corto es una combinación de signos y síntomas que van a ocurrir después de una resección quirúrgica, defectos congénitos o pérdida de absorción por una enfermedad asociada, y se va a caracterizar por la imposibilidad para mantener el balance energético proteico, líquido electrolítico y de micronutrientes de una dieta normal. Y bueno, en términos generales, este es un trastorno de mala absorción. La falla intestinal se va a presentar cuando hay una reducción en la absorción intestinal de nutrientes y agua, lo que va a requerir indispensablemente un tratamiento nutricional para poder sobrevivir. Y como lo comenté, la longitud del intestino en el adulto es de 3 a 8.5 metros, pero cuando se produce una pérdida de su longitud que sea mayor de 70 al 75%, se va a considerar que hay un síndrome de intestino corto. De igual forma, hay resecciones que solo afectan del 40 al 50% de la longitud del intestino, pero estas no son, sí hay una pérdida de absorción de nutrientes, pero no son tan significativas. Y bueno, las razones más comunes para estas resecciones son la enfermedad de Crohn en el adulto y en el caso de los niños se van a producir por anomalías congénitas del tubo digestivo. Bueno, la falla intestinal va a poder diagnosticarse de diferentes maneras. Una de ellas es cuando existe de 100 a 120 centímetros de intestino delgado si no hay colon, o cuando hay de 50 centímetros de intestino delgado cuando el paciente conserva su colon. De igual forma, podemos diagnosticarlo cuando la absorción es menor de 1.4 kilogramos al día de peso neto o cuando el gasto metabólico basal sea menor de 84%. Entonces, cuando diagnosticamos esta falla intestinal, tenemos la necesidad de suplementar macro y micronutrientes de igual forma como líquidos y electrolitos. Bueno, en los síntomas más comunes encontramos la diarrea, la fatiga, las heces grasosas y pálidas, edema, pérdida de peso, deshidratación y deposiciones con olor fétido, y todo esto se debe a los segmentos afectados. De igual forma, el pronóstico y la severidad de este síndrome va a depender de varios factores, ya sea la extensión de la resección, la longitud del intestino que es remanente, el segmento de intestino que fue retirado, la presencia de una válvula ileocecal, la presencia de colon, entre otros. Y bueno, vamos a tener tres tipos de pacientes con este síndrome. Están los pacientes que
tiene una resección duodenal, yeyunal o ileal. Y bueno, las consecuencias nutricionales de la resección van a depender de la cantidad del intestino residual y el segmento de intestino que se quedó, ya que como mencionamos la capacidad de absorción va a ser diferente en cada segmento. Cuando la resección intestinal afecta al duodeno o yeyuno, va a existir una pérdida súper significativa de absorción de nutrientes, pero como consecuencia de esta resección, el ilion se puede adaptar para realizar sus funciones, aumentando su longitud y su función absortiva de vellosidades. Por lo tanto, sí va a haber una reducción temporal de absorción de nutrientes, pero va a ser compensada por la adaptación ileal. Sin embargo, a pesar de esta adaptación, la digestión enzimática se va a ver afectada por la pérdida de hormonas que van a ser producidas en yeyuno, como la colecistoquinina y secretina, lo que puede provocar una hipersecreción ácida gástrica. En cambio, en el ilion es mucho más significativa que la pérdida de yeyuno, porque cabe destacar que no hay una adaptación compensatoria del yeyuno restante. Entonces, una resección ileal mayor a 100 centímetros va a ocasionar pérdidas de fluidos y electrolitos, además que por sus funciones fisiológicas va a afectar la absorción de vitamina B12 y sales biliares. De igual forma va a haber mala absorción de grasas y vitaminas liposolubles, al igual de una diarrea secretora, que va a ser ocasionada por la llegada al colon de sales biliares no absorbidas. Por el lado de la mala absorción grasa, va a resultar en una hiperabsorción de oxalato, lo que va a llevar una hiperoxaluria y una formación de litiasis renal. Por lo tanto, el pronóstico de una resección yeyunal va a ser mucho mejor que la de una resección ileal. Y bueno, comenzamos con el manejo nutricional. En este manejo nutricional vamos a tener metas que va a ser el control de la diarrea, mantener un balance de líquidos y electrolitos y mantener condiciones nutricionales satisfactorias. Este tratamiento nutricional va a tener 3 periodos terapéuticos que van a tener diferentes características y este tratamiento se debe iniciar en las primeras 24 a 48 horas después de la resección para evitar una deficiencia de nutrientes. Como lo mencioné, vamos a tener 3 periodos en el cual está la fase 1, que es de 1 a 3 meses, está la fase 2, que va a durar más de 3 meses, y está la fase 3, que va a durar de 6 a 18 meses o más. Eso depende del paciente. Está la fase 1 post-resección. Durante este periodo, casi todos los macro y micronutrientes, incluyendo el agua y electrolitos, no van a ser absorbidos. Por lo tanto, en esa etapa va a estar orientada al reemplazo de líquidos y electrolitos, al manejo de la diarrea y una nutrición parenteral total. Esta va a ser de acuerdo al paciente y se debe de aportar de 25 a 33 kilocalorías por kilogramo. Se van a requerir también concentraciones de sodio altas para mantener la homeostasis, y de igual forma tiene que haber una reposición de líquidos, de potasio, zinc, calcio, que van a ser aportados mediante la nutrición parenteral por un catéter venoso central. Y bueno, cuando pasamos a la siguiente fase, cuando la motilidad intestinal y las pérdidas entéricas están controladas. Esto quiere decir que hay menos de 50 mililitros de kilogramo al día en heces. Y podemos pasar a la siguiente fase, que es la fase 2, inicio de adaptación. Esta se inicia con la tolerancia progresiva de la alimentación enteral y un ciclado de la nutrición parenteral. Este periodo puede durar meses a años y va a depender de la adaptación intestinal de cada paciente. Se va a iniciar la alimentación enteral y vamos a ir incrementándola de acuerdo a la tolerancia del paciente, intentando llegar a las 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Y bueno, cuando se toleren por vía enteral al menos 1000 kilocalorías, se va a ir disminuyendo el aporte de nutrición parenteral total para intentar suspenderla.
En cambio, si la nutrición por la vía enteral no es suficiente o no se tolera, se mantendrá simultáneamente la nutrición parenteral total. Y tenemos la fase de máxima adaptación, que se va a caracterizar por el control de la diarrea y la mejora de la tolerancia de la dieta oral. La mayoría de los pacientes se van a adaptar a vivir con una tasa de hipoabsorción del 30%, por lo que van a tener que consumir entre 30 y 40 kilocalorías al día. Y se tiene que mantener los suplementos de vitaminas y minerales. La verdad es que la mayoría de los pacientes no logran tener una tolerancia de dieta oral adecuada, por lo que normalmente esos pacientes necesitan una nutrición parenteral. Bueno, respecto a los aspectos generales del tratamiento nutricional, tenemos que en los pacientes con resección de yeyuno proximal hay que suplementar 1 miligramo al día de ácido fólico. Tenemos que también reducir a 500 mililitros al día de líquidos hipotónicos por vía oral, como es el agua o el té sin azúcar, y tenemos que ofrecer soluciones de rehidratación. De igual forma, tenemos que separar los alimentos sólidos de los líquidos. Esto quiere decir que no puede beber líquidos en medio de las comidas, tiene que beberlos antes o después. Y de acuerdo a los tiempos de comida, pues en pacientes que conservan su colon va a ser de 5 a 6 comidas al día, y en pacientes que no conservan su colon va a ser de 4 a 6 comidas al día. Y bueno, tenemos a los macronutrientes por vía oral. En el caso de los carbohidratos, van a ser complejos, ya sea arroz, papa, pasta, pan, y tenemos que limitar los azúcares simples, como es el azúcar, la miel, los jugos de fruta, la gelatina o el refresco. En pacientes que conservan su colon, el aporte energético total va a ser del 50 al 60% de carbohidratos, y en el caso de los que no tienen colon va a ser del 40 al 50%. La fibra tiene que ser soluble, y esta la encontramos en la mayoría de las frutas y verduras. De igual forma, tenemos a las proteínas, que tienen que aportar un 20% de la energía total. De preferencia tiene que ser de cortes magros, ya sea pollo, pescado, huevo, cerdo, y en caso de no presentar intolerancia a la lactosa, pueden incluir queso, leche o yogurt. Tiene que aportar de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. Y tenemos a los lípidos, los cuales tienen que ser ácidos grasos indispensables, que los podemos encontrar en almendras, en nueces, en cacahuates. Estos tienen que aportar del 20 al 30% de la energía total en pacientes que tienen su colon, y en los que no tienen su colon tiene que aportar del 30 al 40% de la energía total. Y por último tenemos a los micronutrientes por vía oral o subcutánea, depende del micronutriente. De acuerdo a las vitaminas, tenemos a la B12, que va a ser una vez al mes por vía subcutánea 300 microgramos. También tenemos vitamina C, A, D, E, que lo podemos encontrar en diferentes alimentos, ya sea zanahoria, huevo, espinacas, tomate. Y por otro lado tenemos a los minerales, en el cual encontramos calcio, magnesio, hierro, zinc y selenio, que de igual forma los encontramos en brócoli, en legumbres como frijoles, lentejas, en la leche y en más alimentos. Y bueno, para terminar y recapitular sobre este síndrome, pues este es la capacidad de absorción inadecuada como consecuencia de la reducción de la longitud o disminución de la función del intestino tras su resección. Este síndrome va a traer consigo afectaciones extras y disfunciones fisiológicas que son vitales. Por lo tanto, tenemos que saber que el manejo nutricional de los pacientes que traten con ese síndrome es fundamental para la recuperación. Y no solo tomamos en cuenta los tipos de alimentos en la dieta, sino que también se va a incluir el porcentaje del aporte energético que se necesita, la vía de administración, ya sea vía oral, vía subcutánea o intravenosa, y el tiempo de la resección. Esto